Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Estamos en compañía del abogado César Villanueva, quien nos va a hablar de un caso que está siguiendo, que está representando en este caso a su cliente. Y bueno, un caso que también es muy particular porque se trata de una persona que perdió la vida lamentablemente y tenía una cantidad de bienes muy interesante, o de cantidad de dinero muy interesante, y se ha generado un conflicto en cuanto a la sucesión y algunas cosas irregulares también que tendrían que ver con los movimientos bancarios. Así que vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto del caso. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gracias por Lucas? recibirnos. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Sí, efectivamente estamos en una investigación penal preocupante. De por sí ya es preocupante porque hablamos de una denuncia que se está hablando de $4 millones mínimo, y tenemos un sistema judicial, una investigación muy liviana o muy condescendiente, en el sentido de que estamos hablando de que denunciamos que las personas que tienen en su cuenta tenían o mueven $4 millones o $2 millones, declaran en el sistema de tributación que ganaban 5 millones de guaraníes mensual y están teniendo en depósito $2 millones. Entonces, esa es una situación que para nosotros es una alarma para todo el país, porque uno no puede poner en una cuenta bancaria 1 millón de guaraníes sin que el banco te llame y te diga que por qué tenés ese 1 millón. Entonces, tener $2 millones o comprar y vender con $2 millones y no declarar en el Estado, eso se llama posiblemente evasión de impuestos, o si es que lo ganaste y no es lavado de dinero, etcétera. Entonces, el Estado tiene que investigar por intermedio del Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros detectamos este movimiento, nosotros sabemos que ese dinero es de la persona que falleció, que es el señor Domingo Robledo Esquef, que tenía en su cuenta bancaria, conjuntamente con otros familiares, una suma X de aproximadamente $4 millones o 5 en total. Y eso, cuando al fallecer, hacen el cambio de titular bancario solamente ya. Por supuesto, como dice el dicho, el muerto no declara y la viuda no aparece, dice un dicho. En este caso, habiendo fallecido, ellos proceden a hacer el cambio de titularidad sin el consentimiento ni de los herederos ni en una sucesión. Aparece el informe de la sucesión de que hay un movimiento de ese dinero del difunto, pero ahora ya con la cuenta a nombre de los familiares quienes estaban en cotitularidad. Entendemos que la cotitularidad no significa que es la propiedad absoluta de uno, por eso nomás ya el difunto puso a su nombre, o si no pondría el nombre de otro, ¿verdad? La declaración de voluntad de él era decir que es de él. En ese caso, hoy tenemos una investigación que si es el dinero de este señor difunto, que sí lo es porque lo declaró que es de él, entonces eso tendría que ir a la sucesión y repartirse. Pero en el banco, los bancos o las instituciones que están involucradas procedieron al cambio de titularidad sin el consentimiento de los sucesores, sin esperar una sucesión. Entonces, eso es una falencia. Y por un lado, si eso se dice que es del difunto, es una lesión de confianza, una posible apropiación, que ya el Ministerio Público inició una imputación, ¿verdad?, por apropiación. Pero por el otro lado está la declaración de ellos que dicen tener 5 millones mensuales ganando en el sistema tributario. Entonces, de esas ganancias de 5 millones, no puedo yo consolidar en mi cuenta bancaria $2 millones. Entonces, hay involucrados instituciones bancarias que tienen que responder por qué tiene $2 millones. Hay también una responsabilidad del Estado de saber si esos $2 millones son de qué tipo de ganancias, ¿verdad? Si es en qué sentido, si es lícito, si no es. Y eso vemos que el Ministerio Público no avanza, ¿verdad? Vemos que cuando se denuncia un robo bagatelario, un joven adolescente que le encuentran con un cigarrillo de marihuana se va preso 5 años, o al robo bagatelario le tenemos 6 meses preso, y cuando hablamos de $4 millones, el Estado no responde. Entonces,
es alarmante para nosotros esa reacción del Estado. De parte del Estado, cuando hablamos de los responsables de la investigación, de los responsables de llevar las causas penales, porque estas son las cosas que debemos demostrar que el Estado tiene el sello garantizado de que vamos a investigar. Porque de esto se trata toda la demás miseria del país, que si hablamos de movimientos de lavado de dinero, si hablamos de movimientos de evasiones, entonces si eso es, entonces tiene que el Estado reaccionar. Y si no es, que si es el dinero del difunto tiene que ir a donde tiene que estar, pero tienen que haber medidas, porque si no, tiene que haber reacción. Y eso es lo que estamos buscando. Y por supuesto, atrás de la víctima hay toda una familia, son varios, ¿verdad?, que se desayunan en esta situación. Bueno, en principio una imputación bastante tibia por parte del Ministerio Público, teniendo en cuenta que si se indaga un poco más o se rasguña un poco más, se puede ver una serie de irregularidades que podrían comprometer inclusive, altos mandos, porque para poder, en este caso, hacer movimientos bancarios o hacer movimientos de titularidad de cuentas de banco es un proceso muy difícil que no puede acceder cualquier persona, así que seguramente van a acompañar y pedir soluciones al Ministerio Público para que se esclarezcan. Así mismo, así bien resumido, es que aquí tienen que buscarse a los responsables tanto de los cambios de titularidades, a los responsables de recibir ese dinero, ¿verdad?, y de mover ese dinero, porque no solo es el titular que quiere mover el dinero, es quien recibe el dinero. Entonces hay una suerte también de posible reducción, porque ante un ilícito y reducir ese dinero, el patrimonio de un ilícito, es también un acto punible, un hecho punible de reducción. Entonces queremos que sea más amplia la investigación y que eso involucre también a un equipo de fiscales si hace falta, a un equipo de contadores, un equipo. Esto es lo que necesita que el Estado esté, ¿no? Como digo, en el hecho bagatelario, que todos le ponemos la impronta para meterle preso a un pobre joven que ni siquiera tiene para comer. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Gracias a ustedes.